Muy bien, ya estamos grabando desde la plataforma de Zoom. Muy bien, tengo el chat, tengo todo completo. Correcto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Correcto, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Pecho. Nos vamos a dedicar el día de hoy a hablar sobre la interpretación de la espirometría. Estamos transmitiendo desde Lima. Yo soy médico neumólogo, me dedico a estas evaluaciones funcionales de pacientes desde el hospital Rebagliati, de donde yo trabajo. Y voy a partir desde un nivel pensando en que ustedes ya conocen la prueba de espirometría, por lo cual voy a saltarme algunas partes de la realización de la prueba para ir directo a la interpretación. Este es el bagaje o el gran grupo de pruebas funcionales que nosotros tenemos dentro de neumología. Muchas de ellas son conocidas como la espirometría y una variante muy sencilla que ustedes pueden realizar con sus pacientes o sus pacientes pueden realizar en su casa, que es la flujometría, que no la he listado acá. Y tenemos pruebas que van avanzando en su complejidad, ¿no? Volúmenes pulmonares, petimografía corporal, lavado de nitrógeno, difusión de helio. Algunas pruebas pueden ser un poco más conocidas que otras. Tenemos los ejercicios cardiopulmonares, hacemos con bastante frecuencia y es una prueba bastante sencilla, el test de caminata de 6 minutos. Y también en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar con un medidor de óxido nítrico exhalado para pacientes con asma, que es parte de lo que ahora se conoce como la inflamometría, que es la medición de la inflamación de la vía aérea, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades como el asma. Nosotros el día de hoy vamos a hablar de la espirometría, de la interpretación de la prueba de capacidad vital forzada. Tocaremos también lo que es la prueba de broncodilatación para conocerla y hablaremos también de la prueba de broncoprovocación. Entonces este es nuestro temario, hablar sobre la estandarización, conocer cuáles son las guías y directrices que tenemos nosotros y que comandan a nosotros y nos dicen en qué forma tenemos que realizar la prueba y cómo tenemos que interpretarla. Y hablaremos de la interpretación, la prueba de broncodilatación y la prueba finalmente de broncoprovocación. Y haremos algunos consejos durante la charla sobre la realización de la espirometría en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo por este COVID-19. Muy bien, esta es la estandarización, un poco de historia de los test de las guías o recomendaciones o statement de lo que son todas las pruebas funcionales hasta el año 2005. El año 2005, la Asociación Americana de Tórax junto con la Asociación Europea de Tórax se pusieron de acuerdo para consensuar cómo serían las pruebas de función pulmonar en general, cómo sería la estandarización, los criterios técnicos, y también se habló de las interpretaciones, no solo de Espiro, sino de todas la gran mayoría de pruebas. Han habido muchas modificaciones desde ese entonces. Los criterios que se usan en 2005 han cambiado un poco, sobre todo en el criterio de aceptabilidad y también lo que es la calidad de la prueba. ¿Cómo es esta actualización progresiva? Puedo pasarles estas diapositivas para que ustedes busquen en internet, son de descarga libre. Acá tenemos las del 2005, que son las originales, que en realidad son las que nos basamos, sobre todo los neumólogos. Esta es la estandarización del año 2005, de ese conjunto entre Asociación Europea y Asociación Americana. Y tenemos también la muy conocida NIOSH, o Guía de Espirometría de NIOSH, que es aplicada a trabajadores. Salió de la aplicación a los trabajadores en el ambiente con polvo o ambiente de algodón. Tiene dos versiones, una que fue soltada en inglés en 2003 y una que ha sido traducida al castellano en 2007, pero ese 2007 sigue siendo 2003 para nuestros amigos mexicanos que nos siguen. Ellos están probablemente familiarizados mucho con esta guía NIOSH porque muchos mexicanos, hay un grupo muy interesante de fisiólogos respiratorios mexicanos que participaron en la traducción de la guía NIOSH del inglés al castellano. Incluso México tiene una muy buena escala en el INER de pruebas funcionales.
También tenemos los manuales de bolsillo, las guías y las recomendaciones de la Asociación Latinoamericana de Tórax, que se pueden dividir incluso para médicos, para enfermeras, y tienen manuales muy básicos, muy interesantes si ustedes quieren hacer un conocimiento rápido de las pruebas. En el campo ocupacional, en el 2011, la Asociación Internacional de Medicina Ocupacional también sacó unas recomendaciones para el manejo para la realización de espirometría en el ámbito ocupacional, que en general seguía mucho por las recomendaciones del año 2005. Me gusta mucho, es muy interesante la guía. Los españoles, claro que sí, a través de su Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias, el CEPAR, también tienen su grupo de recomendaciones y normativas sobre espirometría. Vamos a tocar, por ahí tengo un par de diapositivas de 2013 que me pareció interesante. Los americanos, al ver que la Sociedad de Medicina Ocupacional saca una actualización exclusiva para el área ocupacional, también la Asociación de Tórax norteamericana tiene su propia actualización sobre espirometría en el ámbito ocupacional. Algunas revisiones narrativas como esta sobre espirometría y test de broncodilatación recogen lo que hemos estado hablando de estas antecedentes. Y luego tenemos dos actualizaciones muy buenas, la del ATS 2017, que vuelve a estandarizar o actualizar, variando muy poquito lo que se había hecho en el año 2005, y finalmente la del año 2019. Esta del 2019 es la que todos ahora deberíamos estar manejando. Si bien es cierto, no hay un gran cambio, un cambio radical con respecto al 2005, pero ya no es tan justo hablar de un curso de espirometría basado en ATS-RS 2005, sino podríamos decir que un curso ATS-RS 2019, que sería lo lógico, porque como van a ver, los criterios de aceptabilidad han variado de esa época para ahora. Por favor, si tienen alguna pregunta en el chat, me lo van haciendo, o si no, en el WhatsApp. Y de recordar a todos que también existe el Día Mundial de la Espirometría, que se celebra el 14 de octubre de cada año. Entonces, con este recuento de lo que es la base teórica de lo que vamos a hablar, y es a lo que yo me voy a remitir, no voy a crearles un concepto nuevo, tampoco, y voy a aclararle algunas dudas sobre algunos conceptos que a veces circulan en algunos cursos que he podido escuchar o revisar en las webs. Todo lo que voy a decir está ahí. Entonces tenemos una base teórica fuerte y bastante documentada de estas guías del año 2005 hasta el año 2019. En resumen, en la espirometría básica, si ustedes quieren hablar de una interpretación a nivel básico, rápido, como en la lectura de un EKG, por ejemplo, a nivel de una emergencia, o como que uno necesita hacer una disquisición entre bueno o malo, ustedes pueden referirse a tres valores importantísimos. El BEF1, que es una diapositiva que se las envié por el WhatsApp, que tiene que ver con el volumen expirado forzado al primer segundo. Todo el aire que yo puedo exhalar en el primer segundo de una maniobra de capacidad vital forzada. ¿Está bien? Esta exhalación en el primer segundo me va a permitir medir la forma o la permeabilidad o maleabilidad de la vía aérea, y se asocia mucho a las enfermedades obstructivas. Segundo valor importante, la capacidad vital forzada, expresada también en litros, que es todo el aire que yo puedo expulsar en una maniobra de capacidad vital forzada, luego de haber realizado una inspiración máxima. Yo tomo el aire al máximo, llego a mi punto en capacidad pulmonar total y soplo fuerte. Todo el aire que exhalo durante todo el tiempo que dure la maniobra de espirometría forzada, eso será la capacidad vital forzada, es expresada en litros, y va a ayudarnos a hacer esa disquisición sobre enfermedades restrictivas. ¿De acuerdo? Luego tenemos una relación o un índice que sale de la dividir el BEF1 entre la capacidad vital forzada, BEF1 entre capacidad vital forzada, expresado en este caso en porcentajes. Yo agarro el volumen absoluto del BEF1 medido del paciente y lo divido entre la capacidad vital forzada absoluta del paciente y lo multiplico por 100 y me da un porcentaje. ¿Cómo se interpreta el BEF1 sobre capacidad vital forzada? Supongamos que yo digo que el BEF1 sobre capacidad vital forzada es 70%. Entonces yo estoy diciendo que el 70% de mi capacidad vital forzada ha sido exhalado en el primer segundo. Esa es la interpretación del BEF1 sobre capacidad vital forzada. Ustedes pueden encontrar el BEF1 sobre capacidad vital forzada también como un término,
Un epónimo como el índice de Tifenot, aunque en senso estricto el índice de Tifenot es BF1 sobre capacidad vital lenta. Y en espirometría forzada lo que medimos es la capacidad vital forzada. Y cuando uno hace la maniobra de espirometría, la espirometría tiene dos fases, la fase expiratoria y la fase inspiratoria. La espirometría, cuando cubre las dos fases, se conoce como circuito cerrado. La persona va respirando, respire, respire, tome aire al máximo, sopla con fuerza, siga, 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 muy bien, tome aire al máximo. Le va a medir el BF1, volumen inspirado forzado al primer segundo, y también el volumen inspirado forzado al primer segundo, lo que se expira y lo que se inspira. Esa gráfica superior suele ser un triángulo con un inicio súbito, una recta vertical, un pico y una línea que desciende gradualmente hasta la horizontal sin que tenga ninguna alteración en ese brazo de descenso, porque si la tuviera estaríamos hablando de algunos artefactos u errores. Y luego tenemos una curva inspiratoria en la zona inferior, que suele ser como un semicírculo o un semióvalo, que nos indica una inspiración normal sin obstrucción de la vía extratorácica, ¿no? ¿De acuerdo? Y también se va a formar una gráfica en la maniobra de espirometría, que es la gráfica conocida como volumen-tiempo. En esta gráfica voy a ver el inicio de la prueba y voy a ver el final de la prueba de espirometría. Me va a ayudar a evaluar ese criterio de determinación, el end of test o el volumen al final de la prueba, que debe ser una meseta o una línea plana o una diferencia menos de 10 mililitros en por lo menos un segundo después de los 6 segundos. Esta gráfica se va a ir evaluando conforme va subiendo. Mientras la línea siga ascendiendo, quiere decir que sigue eliminando aire, hasta un momento en que la línea se hace plana. Cuando la línea se hace plana en la gráfica volumen-tiempo, significa que ya no está exhalando el paciente. El aire, el volumen ya se acabó. Mientras que cuando yo estoy en la gráfica flujo-volumen, si la línea está por encima de la horizontal, quiere decir que la persona sigue exhalando. Cuando la línea o la gráfica toca o llega a la horizontal, quiere decir que acabó la exhalación. Y si la línea está por debajo de la horizontal, entonces ha empezado una inspiración. La mayoría de nuestros equipos de espirometría actuales pueden detectar ese cambio de fase entre inspiración y expiración y pueden también decirnos, se puede realizar el circuito cerrado en el que el paciente con la boquilla conectada durante todo el momento, el paciente o el trabajador va inspirando, exhalando, inspirando, haciendo volumen tirar, hasta que de pronto comienza una maniobra de inspiración máxima y empieza la exhalación máxima y termina con otra inhalación y la máquina automáticamente detecta los cambios de ciclo, los cambios de prueba. Y para observar cómo se van a ver los resultados, porque lo que he hecho es un brevísimo repaso de cómo es la realización de la prueba y algunos conceptos básicos, cada espirómetro tiene una forma de presentarle los resultados de manera diferente, de acuerdo al software, pero al mismo tiempo todos los espirómetros van a mostrarle tres partes fundamentales, que las podemos dividir en tres zonas fundamentales. La zona conocida como la zona de datos demográficos, ¿no? El nombre, la edad, el peso, la talla, el nombre. También ahí aparece el día de la prueba, cuántas maniobras ha realizado, la ecuación que yo estoy utilizando para usarla como referencia, ¿no? Algunas veces también algunos espirómetros dicen si la prueba se realizó sentado o parado, el código de identificación, datos básicos del sujeto. Luego van a aparecer la zona de las gráficas. Es fundamental que aparezca la gráfica flujo-volumen y también que aparezca la gráfica volumen-tiempo. Ambas deben estar simultáneas para yo poder evaluar toda la normalidad o anormalidad y los criterios de aceptabilidad, repetibilidad y también los criterios de determinación de la prueba. Y luego aparecen los cuadros de resultados divididos fundamentalmente en tres columnas. La columna que tiene que ver con el valor predicho o esperado, que es lo que debería tener esa persona cuando yo le ingreso a la máquina su edad, el peso, su edad, la talla, el sexo y la raza, el medido, lo que ha hecho la persona y el porcentaje. El nombre, cómo la máquina o el software
rotule a cada uno de estos volúmenes puede variar. Por ejemplo, en este caso, en este espirómetro marca Vitalograph, lo que ha soplado el paciente es considerado bajo el título de mejor ATS-ERS. Ahí se consignan 2.90 litros. Lo que debería tener el paciente se consigna como PREP o previsto, y luego hay una columna de porcentajes. Este porcentaje es el resultado de comparar el previsto, o sea, el teórico, lo que debería tener, con el valor o el mejor valor de la exhalación del paciente. Ese es el porcentaje. Lo habitual y lo ideal es que las pruebas de espirometría nos muestren por lo menos las 3 mejores gráficas o las 3 mejores pruebas del paciente o del trabajador. Algunos espirómetros como este me dicen mejor 1, o sea, la primera prueba la mejor, mejor 2, mejor 3. Y además, como en este caso, me dicen de qué maniobra fue escogida. La mejor prueba la hizo en la maniobra 6, la segunda mejor prueba la hizo en la maniobra 7 y la tercera mejor prueba la hizo en la maniobra 4. Yo podría decir acá, este paciente hizo por lo menos 7 maniobras y fueron las 6 y las 7 las mejores. Quiere decir que tuvo una curva de aprendizaje que pasó por la primera, segunda y tercera, que no fueron buenas pruebas, y luego empezó a mejorar a partir de la cuarta, ¿no? Y en la sexta y la séptima lo hizo mucho mejor. Recuerden todos ustedes que tenemos 8 oportunidades u 8 maniobras para poder, completar nuestra prueba, y deberíamos por lo menos hacer 3 maniobras para alcanzar al menos 2 pruebas o maniobras aceptables. Lo ideal sean que esas 3 sean aceptables, pero podríamos tener por lo menos 2 aceptables. Muy bien, acá tenemos otro equipo de espirómetro que nos muestra lo mismo, datos del paciente, las ecuaciones usadas, cuál ha sido la fecha, las características de la persona, la gráfica flujo-volumen, la gráfica volumen-tiempo. También tenemos la parte de resultados. Fíjense que este espirómetro lo que dice es prueba 4, prueba 2, prueba 3. Me pone cuál es la mejor prueba que se está usando para la comparación. Me dice cuál es el consignado. El consignado en este caso sería cuál es el teórico, el esperado o el calculado a través de las ecuaciones de referencia. Y acá el porcentaje del consignado es la comparación entre el teórico, lo que debería tener, contra la mejor prueba. ¿De acuerdo? Ahora, hay 2 formas en que los equipos de espirometría seleccionan o verifican seleccionan la mejor prueba. En este caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en la columna azul dice capacidad vital forzada 5.05. Este 5.05 pertenece a la prueba 2. El mejor BF1 es 4.24. El 4.24 pertenece a la prueba 4. Quiere decir que está creando una mejor maniobra, seleccionando la mejor capacidad vital forzada de las 3 mejores pruebas y seleccionando el mejor BF1 de las 3 mejores pruebas. Esta es la mejor forma de tener un equipo, este es el mejor software actualmente. Los equipos anteriores, ¿qué hacían? Agarraban prueba completa como mejor, no agarraban los valores independientes de cada prueba. ¿Y cómo seleccionaban cuál era la mejor prueba? En la que diera la mayor suma del BF1 más capacidad vital forzada. ¿Está bien? Entonces ustedes verifiquen con qué equipo de espirómetro están trabajando ustedes. Si es un espirómetro con un software actualizado que selecciona el mejor valor del BF1 de cualquiera de las pruebas y el mejor valor de capacidad vital forzada de las mejores 3 pruebas y crea una mejor prueba. Y esa recién la compara. ¿De acuerdo? Acá tenemos otro equipo de espirometría, este es muy conocido, son los equipos MIR, los italianos, tienen un software bastante admirable. En este caso nos presenta el teórico, que es lo que debería tener, el pre o el que ha medido al trabajador, al paciente, y el porcentaje de esta comparación. En este caso, 112%, me dice que lo que sopló el paciente es mayor a lo que debería tener. Y esa es otra forma en la que ustedes pueden reconocer qué columna corresponde a qué cosa. Si el porcentaje es mayor de 100%, quiere decir que lo que sopló, la columna donde está el valor más alto, esa le corresponde al paciente, y donde está el valor más bajo es el teórico. Si el porcentaje es menor de 100%, significa que el paciente sopló menos de lo que debería tener y por lo tanto, en aquella columna donde haya menos valor absoluto, esa será del paciente y la otra será
de lo esperado. Entonces ya hemos visto que tenemos todos estos valores. Y tenemos que reconocer para que esta prueba para que nosotros podamos decir que esta prueba es una prueba aceptable, tendríamos que evaluar, ya hemos dicho, la gráfica flujo-volumen y cumplir esas características de inicio súbito, formar un pico y descender gradualmente hasta la horizontal, sin que la línea de descenso de este triángulo tenga irregularidades o artefactos. También sabemos que el tiempo expiratorio forzado o FET debe ser mayor de 6 segundos o por lo menos 6 segundos, que ese es el real criterio de aceptabilidad. A veces escucho que dicen que el criterio es de solo de 6 segundos. El criterio es por lo menos 6 segundos. Y luego tenemos que ver el volumen extrapolado. El volumen extrapolado clásico, que probablemente ustedes recuerdan como criterio de aceptabilidad, debe ser 150 mililitros, pero esto ha cambiado en el año 2019. Actualmente el volumen extrapolado tiene que ser menos de 100 mililitros para que la prueba sea aceptable. Acá está el resumen de los criterios de aceptabilidad del año 2005. Como ustedes dan cuenta, estamos hablando de hace 15 años. Y estos son los criterios de aceptabilidad del año 2019, que el cambio fundamental ha sido sobre el volumen extrapolado, que ahora están hablando de 100 mililitros o 5% de la capacidad vital forzada. El porcentaje sigue siendo 5%, pero el volumen absoluto es ahora de 100 mililitros. Muy bien, la prueba debe seguir durando por lo menos 6 segundos, debe ser una meseta de un segundo de menos de 25 mililitros, y debemos verificar que no existan todos estos artefactos en la prueba para considerarla una prueba aceptable. Entonces acá tendríamos el ejemplo de una maniobra aceptable. Una maniobra aceptable sería aquella que tenga una gráfica flujo-volumen de este tipo, inicio súbito, forma un pico, desciende gradualmente, no existe artefactos, dura más de 6 segundos, después de los 6 segundos tiene una meseta de por lo menos un segundo con no cambios de volumen de más de 25 mililitros. El volumen extrapolado es menor a 100 mililitros, ¿de acuerdo? Y también, entonces, esto sería criterios de aceptabilidad. Y de repetibilidad o reproducibilidad tienen que ver con la comparación de dos pruebas. Como ustedes ya saben, esto se sigue repitiendo. La referencia entre el BF1 mayor y BF1 que le sigue debe ser menor a 150 mililitros. Y también para la capacidad vital forzada debe ser menos de 150 mililitros. Debe cumplir ambos criterios para que ustedes puedan decir que la prueba es repetible. Y vamos a ir hablándolo durante la charla. Eso era para recordarlo. Y si ustedes quisieran calcular los valores predichos de sus pacientes o sus trabajadores y no tienen el equipo en ese momento, ustedes pueden descargarse algunas aplicaciones al celular que les permite calcular el BF1, la capacidad vital, el BF1 sobre capacidad vital, la capacidad pulmonar total, la difusión de monóxido de carbono. Y una no tan novedad es una característica de una prueba. Realmente lo he escuchado de muy pocos, nunca se ha escuchado a realmente ningún instructor de espirometría. Parece que ha quedado relegado o escondido en las guías, que existe también la llamada prueba usable o evaluable. Recuerden que existe una prueba aceptable, que puede tener características de repetible, pero también existe la prueba usable o evaluable, que es la que tiene las mismas características de una prueba aceptable, pero dura menos de 6 segundos. Ahí es donde falla la maniobra. A veces, todos ustedes saben que una persona sana puede exhalar la capacidad vital forzada en menos de 6 segundos debido a una muy buena permeabilidad de su vía aérea. Y si constantemente durante toda la sesión la persona no llega a los 6 segundos, pero la prueba está saliendo normal y ustedes se están dando cuenta que esta persona sí exhala todo el aire, a esa prueba se le conoce como usable o evaluable. Esto viene del año 2005, no es una novedad, y se repite también en el año 2019, hablando de prueba usable o evaluable. Entonces ya acá vemos ahora algo nuevo, que son las pruebas aceptables, con su repetibilidad, y las pruebas usables. El criterio de repetibilidad solo se aplica a pruebas aceptables, no hay un criterio de repetibilidad para pruebas usables. Acá tenemos una prueba aceptable, cumple el criterio de inicio, súbito, forma un pico, no hay artefactos en la rama descendente, llega hasta el horizontal, dura más de 6 segundos, el volumen extrapolado es menos de 100 mililitros. Esta es una prueba aceptable y los resultados son normales. Y esta es una prueba usable o evaluable. Todas las pruebas están alcanzando cerca a los 6 segundos, pero no llegan a los 6 segundos,
Pero si ustedes se fijan, la gráfica también es de inicio súbito, forma un pico, no tiene artefactos, el volumen extrapolado es menos de 100 mililitros, y los resultados son normales, entonces esta prueba es una prueba usable o evaluable. Y ya conocen también que existe esta variación fisiológica normal, conocida como la joroba del joven, que es una muesca o una rodilla que se presenta en el asa en la asa descendente de este triángulo de la capacidad vital forzada, que es normal. No deben hacer al paciente repetir y repetir la prueba tratando de eliminar esta rodilla. Esta rodilla habla de una muy buena permeabilidad de la vía aérea. Eso se considera una variante normal. Determinación de la calidad de la prueba. Hay varios cuadros para decir qué calidad tiene. Este es el cuadro original, probablemente lo han visto muchas veces y repetido muchas veces. No he podido encontrar cuál es el origen inicial y cómo se crea, pero sí ha sido recogida por otras bibliografías como la de CEPAR en el 2013 con algunas modificaciones, como la Asociación Americana de Todo 2017 con algunas modificaciones, y finalmente la Asociación Americana de Tórax con la Asociación Europea de Tórax del año 2019 acuerda finalmente que existen estas calidades de pruebas. La calidad A, que tiene que ver con 3 o más maniobras aceptables, que además son repetibles dentro de los 150 mililitros. La calidad B, con 2 aceptables y 150 mililitros. La calidad C, 2 aceptables a más, pero ya no cumplen la repetibilidad, sino hay 200 mililitros de diferencia. Y fíjense algo bastante interesante, hay una calidad U. La U tiene que ver con las pruebas usables, más de una prueba usable. Ya recuerdan que existen las pruebas usables que también pueden usar para interpretación. No les digo que ustedes usen siempre la interpretación, no usen una prueba usable, busquen siempre una prueba aceptable, pero existen condiciones en las cuales no van a lograr una prueba aceptable, pero sí una usable. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren comentar algo de lo que hemos repasado? No sé si esto era nuevo para ustedes. ¿Todo claro? Un repaso, por favor, sobre qué, Mariana. Ay, no, no podemos repasar todo, lamentablemente. Que el señor Jorge Luis Cornejo apague su cámara. No estoy viendo cámaras en este momento. Muy bien, entonces seguimos. Interpretación de la espirometría. Vamos a tratar de entender los resultados posibles de una espirometría a partir de entender las enfermedades pulmonares crónicas de una clasificación muy sencilla. Tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas por un lado y las enfermedades restrictivas por el otro. En las obstructivas ustedes encuentran a las dos más grandes, el asma por un lado y el EPOC. La diferencia clásica que ustedes deben haber encontrado es que el asma tiene reversibilidad y el EPOC no tiene reversibilidad, que es algo que también voy a compartir con ustedes qué tanto de verdad tiene eso. Y podemos discutir cómo haría una diferencia entre un paciente con asma y un paciente con EPOC. Y al centro de las enfermedades obstructivas entre asma y EPOC tenemos al ACO. El ACO es el asma COPD overlap o la sobreexposición a asma y EPOC, un paciente con características asmáticas de fondo o alérgicas o atópicas que de pronto tiene factores de riesgo como ser fumador y desarrolla EPOC en el transcurso de su vida. Entonces comparte ambas. Y por el lado de las restrictivas tenemos a la enfermedad fibrosis pulmonar idiopática de la cabeza, que es el ejemplo más claro de una enfermedad intersticial o una enfermedad restrictiva. Y luego estamos viendo ahora el surgimiento de enfermedades mixtas de EPOC y fibrosis pulmonar idiopática que comparten características funcionales muy especiales y muy interesantes. Dicho esto, este sería el resumen de toda la charla de hoy. ¿Cuál es la forma de interpretar una espirometría? He modificado y adaptado este cuadro para hacerlo mucho más llevadero, es muy fácil. Recuerden que toda la interpretación de la espirometría comienza por evaluar o leer el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Toda la interpretación de la espirometría comienza justamente por evaluar el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. A partir de eso se les va a hacer muy fácil llegar a un diagnóstico de la espirometría. Si el BEF1 sobre capacidad vital forzada está normal, ustedes van a tener dos opciones: que la prueba sea normal o la prueba sea un trastorno sugerente de restricción.
¿Cómo van a diferenciarlos? Si es que la capacidad vital forzada está normal o disminuida. Si la capacidad vital forzada está normal, es una prueba normal. Si la capacidad vital forzada está disminuida, es una probable restricción. Gradúo la severidad de la restricción de acuerdo al valor de la capacidad vital forzada en porcentaje. Y lo ideal es confirmar la restricción o descartar la restricción con una medición de volúmenes pulmonares a través de la pletismografía. Si el BF1 sobre capacidad vital forzada se encuentra disminuida, dos formas de decir, para decir disminuida, menos de 70% o menos del límite inferior de la normalidad, lo que su máquina tenga, eso ya es una obstrucción. ¿Cómo gradúa la obstrucción en la espirometría? A través de la evaluación del BF1. El BF1 en estos rangos es una tablita que también es compartida, ahorita la vamos a volver a repasar, me puede indicar a mí si es, qué grado tiene de obstrucción. Y evalúo la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está normal, entonces es un trastorno obstructivo al cual le tengo que poner si es leve, moderado, severo, severo, muy severo. Pero si la capacidad vital forzada está disminuida, entonces yo tendría un trastorno obstructivo, moderado o severo, muy severo, con disminución de la capacidad vital forzada. Este de acá, que combina disminución obstructivo con disminución de la capacidad vital forzada, es lo que antes se conocía como un trastorno mixto. En realidad el trastorno mixto es un trastorno obstructivo que ha avanzado, en el cual el volumen residual en volúmenes pulmonares ha aumentado y eso ha hecho que la capacidad vital también disminuya. Pero en el fondo suele ser un trastorno obstructivo. Acá menciono el límite inferior de la normalidad. El límite inferior de la normalidad y el Z-score son lo que ahora se están usando bastante y los espirómetros lo están reportando. Va a servir para hablar de esa campana de Gauss o curva de Gauss, para hablar y tratar de captar al 95% de las personas normales y 5% se suelen escapar. Entonces el límite inferior de la normalidad nos va a captar a todo este gran grupo de personas, que es lo ideal, es usar el límite inferior de la normalidad para cada persona, o usar dos desviaciones estándares, sería el 95% cuando hablamos del Z-score. Eso lo vamos a ver también en las pruebas. Muy bien, entonces más o menos hemos hecho un repasito y ahora vamos a hablar de la interpretación. ¿Cuántos resultados puedo obtener yo de una espirometría? A grandes rasgos son solamente 3. Yo puedo obtener un resultado normal, con sus variantes, o puedo obtener un trastorno obstructivo, o puedo obtener un trastorno sugerente de restricción. El trastorno obstructivo puede estar solo con un trastorno obstructivo en el cual está disminuida la relación BF1 sobre capacidad vital forzada, con o sin disminución de BF1, o puedo tener un trastorno obstructivo en el cual está disminuida la relación BF1 sobre capacidad vital forzada y también está disminuida la capacidad vital forzada. Esa es la variante dentro del trastorno obstructivo. Y tengo, como ya hemos mencionado, el trastorno sugerente de restricción. ¿Y cuál es la secuencia que hemos dicho que debemos seguir para hacer la interpretación? Obviamente tenemos que determinar primero que la prueba sea una prueba aceptable, irrepetible, y decir la calidad de ella bajo los criterios que les he puesto anteriormente, y también lo podemos compartir tanto en el 2005 para que los comparen con el 2019. Y en caso no tenga una prueba aceptable, definir que sea una prueba usable. Entonces yo puedo evaluar una prueba aceptable o una prueba usable. Lo ideal, como hemos dicho, es evaluar una prueba aceptable. Luego de eso, yo voy a evaluar el BF1 sobre capacidad vital forzada porcentual para compararlo con el límite inferior de la normalidad o el 70% si mi equipo no mide el límite inferior de la normalidad, no nos da el valor del límite inferior de la normalidad. Entonces acá está el BF1 sobre capacidad vital forzada. Ese es un error que acá también hay que precisar, que a veces algunas charlas he visto que cometen el error de pedirle o de decir que se debe evaluar el BF1 sobre capacidad vital forzada en la columna del porcentaje. Esa no debe ser nuestra evaluación porque nos va a distorsionar el resultado. La evaluación de la capacidad vital forzada sobre BF1 sobre capacidad vital forzada debe ser en la columna donde están los resultados del paciente. Este 78.5% se ha obtenido de dividir 4.63 entre 5.90 y multiplicarlo por 100. Ese es el valor que debemos evaluar primero. Segundo valor, de evaluar el porcentaje de la capacidad vital forzada, en este caso es 110%, ¿no? Y luego evaluar el BF1
en ciento y tantos por cientos. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia con la cual nosotros vamos a llevar al diagnóstico de cualquiera de nuestras enfermedades o trastornos espirométricos. Vamos a irlo repitiendo. Entonces, primer resultado que puede tener una espirometría. Puede ser una espirometría normal. ¿Cuáles serían las características de una espirometría normal? Tiene que tener todo normal, ¿no es cierto? Tiene que tener un BEF1 sobre capacidad vital forzada normal. Puedo hablar de normalidad cuando está por encima del 70% y mejor si está por encima del límite inferior de la normalidad. Va a ser normal cuando la capacidad vital forzada esté por encima del 80% y va a ser normal cuando el BEF1 esté por encima del 80%. Muy bien, esos a grandes rasgos. Después existen algunas variantes de la normalidad, pero si ustedes encuentran que estos se cumplen estos tres criterios, entonces ustedes están frente a una espirometría normal. Y acá hemos visto un ejemplo. BEF1 sobre capacidad vital forzada está en 80%, es normal. Nuestra capacidad vital forzada está por encima del 80%, es normal. Nuestro BEF1 está por encima del 80%, es normal. Esta prueba es normal. Tenemos otro ejemplo de espirométrico. Estamos nosotros presuponiendo, o sea, estamos partiendo del hecho de que esta es una prueba aceptable, digamos así, que la gráfica flujo-volumen es adecuada, que el volumen-tiempo es adecuado, que cumple el criterio de aceptabilidad, entonces yo lo evalúo. Y acá yo veo primero, ¿cuál es la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada? 83.9%. ¿Es normal? Sí, porque es mayor de 70%. Como acá no me dan límite inferior a la normalidad, uso 70%. ¿Cuánto es el porcentaje de capacidad vital forzada? 108%. ¿Es normal? Sí. ¿Cuánto es el porcentaje de BEF1? 110%. ¿Es normal? Sí. Los tres parámetros son normales. La prueba es normal. Y ustedes pueden también usar sus criterios para evaluar si esta prueba era aceptable y repetible y calcular el grado de calidad de la prueba. Estos cálculos a veces lo hace la máquina automáticamente. Les sugiero nunca confiarse porque la máquina muchas veces comete errores en la calidad de la prueba y no están corregidas a la actualización del año 2019. A ver, entonces acá tendríamos una prueba aceptable, inicio súbito, forma un pico, desciende suavemente, esta es la joroba del joven, que es una variante normal, ha hecho varias pruebas, pero ninguna ha alcanzado los 6 segundos, no hay entonces esta sería una prueba usable, es un joven varón de 19 años que probablemente elimina toda su capacidad vital forzada antes de los 6 segundos. Evalúo mi BEF1 sobre capacidad vital forzada, que en este caso es 86.3%, ¿es mayor de 70? Sí. En este caso también tengo límite inferior de la normalidad. Para este joven de 19 años, el límite inferior de la normalidad es 76. Entonces tiene que ser mayor de 76. ¿Es mayor de 76? Sí, es 86, es normal. El porcentaje de capacidad vital forzada es 98%, ¿es normal? Sí. El BEF1 en porcentaje es normal, 99% sí. Entonces esta prueba es normal. ¿De acuerdo con esta normalidad? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien quiere comentar o participar sobre la normalidad? Pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través de el WhatsApp. ¿Todo claro? ¿Cómo se denomina la joroba fisiológica? Se denomina joroba del joven. Ese es el nombre que le han puesto, ¿no? Es una joroba del joven que tiene que ver con la permeabilidad o elasticidad de la vía aérea cuando la persona está soplando, como que se apertura un poco más y parece que salió un poquito más de aire. Esa es la joroba del joven. Si es preferible tomar el límite inferior de normalidad de la máquina siempre, sí, en realidad el límite inferior de la normalidad es el mejor parámetro para evaluar una espirometría, porque como hemos dicho, un valor fijo del BEF1 sobre capacidad vital forzada del 70% puede hacer dos cosas. En los jóvenes, dejar de diagnosticar trastornos obstructivos y en los adultos mayores, sobrediagnosticar trastornos obstructivos. Fíjense en esta prueba de este joven de 19 años. Este joven de 19 años tiene un límite inferior de la normalidad de 76%. Para él, su vía aérea empieza a obstruirse por debajo del 76%. Entonces, si usara el 70%, estaría permitiendo muchas obstrucciones en este joven. En cambio, si nosotros, como vamos a ver más adelante,
vemos cuál es el límite inferior de la normalidad para un señor de 75 años, probablemente sea 68%. Y si yo uso el criterio fijo 70% en ese varón de 68 años, yo le voy a decir a ese señor, usted tiene una obstrucción, cuando en realidad lo que tiene es una variación fisiológica de su función pulmonar. Con el tiempo tendemos a hacer una leve obstrucción fisiológica de las vías aéreas. Por lo tanto, si su máquina le da límite inferior de la normalidad, traten de usarlo al máximo. No todas las máquinas dan el límite inferior de la normalidad. Esta máquina que les muestro en pantalla sí da el límite inferior de la normalidad. Esta máquina no da el límite inferior de la normalidad. El mejor parámetro para evaluar el corte del F1 sobre capacidad vital forzada es límite inferior de la normalidad. Si yo uso un valor estricto fijo de 70%, como ya lo mencioné, en jóvenes va a dejar o infradiagnosticar obstrucciones y en adultos mayores va a sobrediagnosticar obstrucciones. No hay ningún rango para la joroba del joven, para la joroba fisiológica del joven no hay ningún rango. Yo a mi edad sigo teniendo una joroba fisiológica y no he encontrado un texto que me pueda decir qué momento deja de ser, en qué momento deja de aparecer la joroba, ¿no? Es una variante normal fisiológica. Otra variante normal es, a ver, ¿quién se anima a hacer la interpretación de esta prueba de espirometría? Tenemos un BEF1 sobre capacidad vital forzada en 65%. Tenemos una capacidad vital forzada en 139% y tenemos un BEF1 en 117%. No tengo límite inferior de la normalidad, ¿de acuerdo? Esta persona es una persona joven, si mal no recuerdo, que parece que tiene 48 años, 48 años. ¿Esto qué les parece? Sería una obstrucción, según lo que hemos mencionado, tiene un BEF1 sobre capacidad vital forzada en 65%. Tiene un BEF1 en 117%. Tiene una capacidad vital forzada en 139%. Obstrucción. Y esta es una interesante variante de la normalidad, ¿de acuerdo? Esta está descrito desde hace mucho tiempo, 2005 y 2008 se habla como una variante de la normalidad. Lo primero que ustedes tienen que evaluar es el BEF1 sobre capacidad vital forzada. Si está disminuido, esa es una posible obstrucción, ¿no es cierto? Pero tienen que ver cuánto está la capacidad vital forzada y el BEF1. Ambos están en este caso por encima del 100%. Cuando pase eso, cuando ambos, el BEF1 y la capacidad vital forzada, están por encima del 100%, ya deja de importar el BEF1 sobre capacidad vital forzada. Porque este índice se crea matemáticamente. Cuando el denominador, que en este caso es capacidad vital forzada, es muy grande, en este caso es 139%. Entonces, matemáticamente, la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada va a disminuir. Pero no va a disminuir fisiológicamente, sino matemáticamente. Entonces, este caso se considera como normal. Esta es una variante de la normalidad. A ver, una persona con obstrucción, ¿creen que pueda tener un BEF1 en 117%? 117%, ¿ah? Tiene más de lo que debería tener. Entonces, el corte para hablar es hasta 100%. Y esto lo vamos a ver en otras también pruebas. Vamos a ver esta prueba. Fíjense acá, el BEF1 sobre capacidad vital forzada está en 69%, ¿de acuerdo? 69%. Acá tenemos un BEF1, no, un ratito voy a mover esto de acá. No puedo ver aquí. Ya está. Tengo un BEF1 en 100% y una capacidad vital forzada en 117%.
100% de BF1 y 117 de capacidad vital forzada. Fíjense la gráfica, es una gráfica bien hecha, pico, y no es cóncava, una característica también de las obstrucciones. Esta es una persona joven que tiene un buen BF1 y una buena capacidad vital forzada. Esta prueba sigue siendo una prueba normal, como variante de la normalidad. No lo digo yo, lo dicen los textos a la hora de la interpretación y reconociendo que existe esta variante normal que está citada en la revista Brecht del año 2008 y que se ha vuelto a repetir varias veces. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una variante normal. Cuando BF1 y capacidad vital forzada son por encima del 100%, el BF1 sobre capacidad vital forzada porcentaje puede dejar de ser importante para decir obstrucción. Ahora acá tenemos otra variante, miren. Este señor tiene 72 años. ¿Está bien? Tiene 72 años. Tiene un BF1 sobre capacidad vital forzada en 69%. Tiene un BF1 en 82%. Tiene una capacidad vital forzada en 92%. El límite inferior de la normalidad para este señor de 72 años es 67%. Supongamos que a este señor de 72% se le hizo una espirometría como un control adicional. Su hija, que es médico, dijo: papá, te voy a hacer una espirometría porque acabo de escuchar una charla. El señor no tiene ningún factor de riesgo ni tiene ninguna molestia respiratoria. ¿Ustedes dirían que esta es una prueba obstructiva para este señor de 72 años? Acá diríamos que esta es una prueba normal para este señor de 72 años, ¿no es cierto? Es normal, claro, es normal para su edad. Esto es muy importante para no contrariar ni sobrediagnosticar enfermedades obstructivas en pacientes sanos. Muy bien. Este sería, si es un paciente asintomático, 72 años, en el cual su límite inferior a la normalidad es 67, y a él le dio 69, está sobre el límite inferior a la normalidad, es una prueba normal para él. La máquina dice obstrucción leve, pero eso no debe guiarlos a ustedes, de ustedes hacer la propia evaluación. Pero vamos a ponernos en otro caso. Supongamos que este es un paciente de 72 años, fumador, sintomático. ¿Está bien? Disneico, con tos, que ha disminuido su calidad de vida debido a las limitaciones en sus actividades diarias, y le hacen esta prueba. Y le sale en la relación por debajo, sale 69%, y sobre todo le sale en el postbroncodilatador 69%. En ese caso, cuando hay síntomas, factores de riesgo, ustedes están sospechando y se le hace la prueba por un motivo clínico, esto sería el diagnóstico de POC. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos que poder evaluar en el contexto. Ahora, trastorno obstructivo. El trastorno obstructivo va a pasar por la evaluación también en la misma secuencia del BF1 sobre capacidad vital forzada. Ya hemos dicho que si está por debajo del 70%, es obstrucción, y mejor si está por debajo del límite inferior de la normalidad. Se va a evaluar el porcentaje del BF1 porque el porcentaje del BF1 va a determinar el grado de severidad de la obstrucción. Y también voy a evaluar el porcentaje de la capacidad vital forzada para ver si se acompaña de otra alteración. Los rangos para determinar la severidad de la obstrucción son estos. Yo veo el BF1 en una obstrucción. Si el BF1 está de 70 a 100, es leve. Si va de 60 a 69, moderado. 50 a 59, moderado severo. Si de 35 a 49, severo. Y por debajo de 35, muy severo. Esto es para el grado de obstrucción de la espirometría. No confundir con el grado de obstrucción, por ejemplo, en la EPOC, que tiene otros rangos. Y esta es tomado de la Asociación Americana con la Asociación Europea. Los españoles, incluso los mexicanos, tienen otros cortes de rangos de obstrucción. Probaremos con esta prueba. Tenemos un BF1 sobre capacidad vital forzada de 61, tenemos un BF1 en 64 y tenemos una capacidad vital forzada en 83. Entonces estaríamos hablando de un trastorno obstructivo moderado de acuerdo a nuestra tabla de clasificación de severidad. Recuerden que las gráficas de los trastornos obstructivos suelen ser cóncavas. La gráfica volumen-tiempo suele pasar por debajo del punto esperado de tiempo y suelen tener tiempos expiratorios más prolongados conforme la obstrucción sea más severa, y el PEF o pico no alcanza al PEF o pico esperado. Entonces es una curva de pico menor, con concavidad, y que en el tiempo suele ser mayor la expiración,
y no alcanzar al inicio, alcanzar el volumen exhalado rápido que debería tener en el primer segundo. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una relación BF1 sobre capacidad vital forzada en 66%, una capacidad vital forzada en 102% y un BF1 en 84%. Acá me da incluso el límite inferior de la normalidad, que es 72%. Está por debajo del 70%, que es el corte habitual, y está por debajo del límite inferior de la normalidad para los 40 años de nuestro paciente. Entonces yo digo, esto es un trastorno obstructivo. ¿Qué grado de obstrucción? Utilizo la tabla de severidades de acuerdo a los rangos del BF1 y digo, esto es un trastorno obstructivo leve. Lo corroboro y lo veo que también puedo irlo determinando antes de la evaluación de los valores. Esta es una gráfica flujo-volumen donde el pico, el PF, está por debajo del esperado. Es una gráfica cóncava con pérdida de volumen bajo esta área. Y el tiempo en volumen expiratorio pasa por debajo de lo que debería pasar. Quiere decir que no exhala el aire que debería ser en los primeros segundos. Trastorno obstructivo. Tenemos igual otro ejemplo donde yo podría ir viendo ya la gráfica flujo-volumen y desde la gráfica flujo-volumen irme haciendo una idea de qué pasó. Tenemos un PEF que está por debajo del esperado y una gráfica cóncava. Y en el volumen tiempo por debajo de lo que debería haber hecho. Entonces puedo decir, parece ser obstructiva. Veo la relación BF1 sobre capacidad vital forzada, tiene 74%. Si yo tomara el corte fijo de 70, estaría diciendo, esta parece una prueba normal. Pero ¿cuál es el límite inferior de la normalidad para esta edad? 75. Entonces está disminuido. Junto a mis características de gráfica, flujo, volumen, volumen, tiempo, digo, esta es una obstrucción. ¿En qué grado? Veo el BF1, 78%. Trastorno obstructivo leve. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes en comentarios qué trastorno tendríamos con en estos resultados? De acuerdo, Juan Víctor, es un trastorno mixto, pero de preferencia yo le sugeriría que utilizaran la siguiente descripción, ¿no? Es un trastorno obstructivo, ¿de acuerdo? Porque el BEF1 sobre capacidad vital forzada está por debajo de 70% claramente. ¿En qué grado? Muy severo, porque el BEF1 está en 26%, y que además tiene disminución de la capacidad vital forzada, está en 37%. Entonces, este sería un trastorno obstructivo muy severo con disminución de la capacidad vital forzada. Antes usábamos el término mixto, a veces también se usa, todavía se puede por ahí usar el mixto, pero yo les sugiero que sean mucho más formales, que digan trastorno obstructivo, en este caso muy severo, con disminución de la capacidad vital forzada. Muy bien, a ver este de acá. Correcto, Joana, requiere una pletismografía. Yo le haría una pletismografía a este paciente anterior y probablemente, como vamos a ver en los ejemplos, voy a encontrar una capacidad residual funcional o un volumen residual muy incrementado que está haciendo que la capacidad vital forzada esté disminuida. Ahora, en este caso yo no tengo dudas de que esta es una obstrucción, ¿no? Y la pletismografía me va a dar, probablemente si hablo de POC, me va a ayudar a fenotipificarlo como un fenotipo enfisematoso. ¿Qué les parece este de acá? Este sería un trastorno obstructivo muy severo, también con disminución de la capacidad vital forzada. Tiene un F1 de solo 14%. Ustedes incluso pueden leer ahí que este paciente desatura en reposo, 86%. Este es un paciente usuario de este oxígeno continuo. Se le quitó el oxígeno para hacer la prueba, desaturaba, trastorno obstructivo muy severo con disminución de la capacidad vital forzada. Este trastorno, ¿qué les parece por ahí? ¿Algún voluntario?
Acá estamos viendo un F1 sobre capacidad vital forzada en 59%, está disminuido, entonces es un trastorno obstructivo. La capacidad vital forzada en 63 y el F1 en 47 es un trastorno obstructivo severo con disminución de la capacidad vital forzada. Correcto, trastorno obstructivo severo con disminución de la capacidad vital forzada. Como vamos a ver más adelante, el primer paso, la primera prueba para este paciente, la primera prueba sería una prueba de broncodilatación. Y luego podría hacerle una pletismografía, también con broncodilatación, y podría hacerle una difusión de monóxido de carbono si quiero caracterizarlo completito, ¿no? Muy bien, acá tenemos otro trastorno obstructivo, porque el F1 sobre capacidad vital forzada está en 61%. En este caso es un trastorno obstructivo moderado, y la capacidad vital forzada está normal. Entonces mi informe sería trastorno obstructivo moderado. Pueden ver que la gráfica flujo-volumen tiene una concavidad, hay una disminución del PEF esperado, y en la gráfica volumen-tiempo tampoco exhalado, hay una disminución del BEF1, o del volumen que debería haber exhalado para el primer segundo. A ver, acá tenemos una gráfica expiratoria, las curvas son muy pequeñas, cóncavas, y además han perdido una gran área bajo la curva de esto, y tienen, miren, el tiempo exhalatorio, tiempos exhalatorios prolongados, muy prolongados. Entonces yo puedo decir, viendo estas gráficas flujo, volumen, volumen, tiempo, que acá estoy teniendo un trastorno que está sugerente, está sugiriendo de obstrucción y además de una pérdida de capacidad vital forzada. Tenemos un trastorno obstructivo severo, también con disminución de la capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece este de acá? Este es muy interesante, fue informada como trastorno obstructivo muy severo con disminución de la capacidad vital forzada, porque el BF1 estaba en 28, la capacidad vital forzada en 42, y la relación BF1 sobre capacidad vital forzada en 51. El límite inferior de la normalidad en 83, no, en este caso, acá no, en esta máquina no hay límite inferior de la normalidad. Esta columna del 83 no se debe tomar en cuenta. Cuando se informa el límite inferior de la normalidad, la máquina hace una columna especial donde dice LLN en inglés o LIN en castellano. Este 83 no se toma en cuenta, ni este otro 83 se toma en cuenta. Lo que se hace es medir, evaluar el 69. Y en este caso, como no hay límite inferior de la normalidad, lo que se usa es el corte de 70. Este es un trastorno, entonces, volviendo a este caso, trastorno obstructivo muy severo con disminución de la capacidad vital forzada, pero este paciente tenía algo interesante. Se le había practicado una neumonectomía derecha. ¿Qué quiere decir? Que lo que estábamos evaluando era el volumen que expulsaba del pulmón izquierdo. Entonces yo tengo que corregir esta prueba, no para un paciente con 2 pulmones, sino debo corregir los valores para un paciente con un pulmón. Y si yo hago esta corrección en este paciente tenía una obstrucción leve. Entonces, varios ejemplos, ¿no? Acá tenemos trastorno obstructivo leve, BF1 sobre capacidad vital en 64 y BF1 en 81. Lo he complementado, como había comentado por ahí Joana, lo he complementado con una pletismografía, y acá muestro los valores de la pletismografía. Tenemos un volumen residual de 191 incrementado y una capacidad pulmonar total para este paciente en 132 levemente incrementado, y hice también una difusión de monóxido de carbono que está en 89% normal. Entonces tengo la prueba funcional de un paciente con una probable asma, un trastorno obstructivo leve, con algo de atrapamiento de aire, pero con la difusión de monóxido de carbono normal, a diferencia de lo que debería pasar en un paciente con EPOC. Muy bien. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una gráfica flujo-volumen donde el pico está disminuido. Es cóncava y en volumen-tiempo no alcanza el volumen que debería exhalar para el primer segundo, pasa por debajo. La relación BF1 sobre capacidad vital forzada está en 73. No hay un límite inferior de la normalidad, acá dado por la máquina.
La capacidad vital forzada está en 81 y el BF1 está en 72. La máquina da un diagnóstico de trastorno probable, de una probable restricción. Pero ustedes, habiendo evaluado todas estas características de concavidad, pérdida del PEF, ¿no? Una gráfica volumen-tiempo sugerente de obstrucción, ustedes no se quedan conformes y además se dan cuenta que el BF1 es el que ha disminuido más que la capacidad vital forzada, ustedes calculan a través de estas aplicaciones cuál sería el límite inferior de la normalidad para este paciente de 30 años, y este límite inferior era de 74. Entonces, esta no es un trastorno restrictivo, sino este es un trastorno obstructivo leve. Ustedes mismos hicieron una evaluación de la gráfica, flujo-volumen, de la gráfica volumen-tiempo, pudieron identificar cuál era el límite inferior de la normalidad y corroboraron que la máquina se había equivocado y que ustedes tenían un nuevo diagnóstico que era el obstructivo leve. Trastorno sugerente de restricción. En este caso también empiezo por el BF1 capacidad vital forzada, pero en este grupo de pacientes lo tienen normal, mayor de 80%, o por encima del límite inferior de la normalidad, o a veces les va a decir que está por encima del 70%. Entonces el BF1 sobre capacidad vital forzada en el trastorno sugerente de restricción puede cumplir cualquiera de los criterios que se han leído en la bibliografía, por encima del 70%, por encima del límite inferior de la normalidad, o a veces también escuchan por encima del 80%. Pero tiene que cumplir que la capacidad vital forzada esté por debajo del 80%. El BF1 en los trastornos restrictivos está también disminuido, pero no está disminuido porque exista una obstrucción en la vía aérea, sino porque existe menos aire que exhalar, y generalmente está disminuido proporcional a la capacidad vital forzada. Acá tenemos un ejemplo donde la relación está en 82%, es normal, pero la capacidad vital forzada está por debajo de 80%, y el BF1 también está por debajo del 80%. Muy parecido, ¿no? 71-74. Trastorno sugerente de restricción. ¿Qué grado de severidad? Yo lo voy a evaluar por la capacidad vital forzada, que en este caso era un trastorno sugerente de restricción leve. Acá otro ejemplo, un trastorno sugerente de restricción leve. La gráfica flujo-volumen de un trastorno sugerente de restricción es triangular, muy parecida a la normal, pero más pequeña. La gráfica volumen-tiempo es parecida a la normal, pero suele tener menos tiempo exhalatorio porque tiene menos aire que eliminar. Ese sería un trastorno sugerente de restricción leve. Los rangos para hablar de severidad, en este caso yo evalúo la capacidad vital forzada en porcentajes, muy severa, menos de 35%, leve de 70 a 79%. ¿Por qué acaba en 79%? Porque si tuviera capacidad vital forzada en 80%, diría que es una prueba normal. Moderada de 60 a 69, moderada severa de 50 a 59, severa de 35 a 49. Veamos un ejemplo. Acá tenemos BF1 sobre capacidad vital forzada en 83%, capacidad vital forzada en 69%, BF1 en 68%. Esto sería un trastorno sugerente de restricción moderada. En espirometría es bueno o recomendable usar del término sugerente o probable, ¿no? Porque todos sabemos que la forma de diagnosticar una restricción es con la medición de los volúmenes evaluando la capacidad pulmonar total. Hasta 20 a 40% de las pruebas restrictivas espirométricas pueden salir normales. La mitad de las pruebas restrictivas en espirometría salen normales en pletismografía. Si solo usáramos espirometría para hablar de restricciones, estaríamos sobrevalorando las enfermedades intersticiales. Bien, acá tenemos otro ejemplo. BF1 sobre capacidad vital forzada en 93, capacidad vital forzada en 70, BF1 en 79, trastorno sugerente de restricción leve. Otro ejemplo, la relación está en 82, la capacidad vital forzada en 79, el BF1 en 80. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica flujo-volumen es bastante triangular, no es cóncava, pero ha perdido área bajo la curva. El tiempo es algo corto, entonces digo, este es un trastorno sugerente de restricción leve. Esta máquina, se hizo una espirometría con esta máquina. La máquina informó un trastorno de tipo obstructivo leve, pero ustedes observan la gráfica flujo-volumen, que es triangular, no es cóncava, es pequeña.
Ven la relación BF1 sobre capacidad vital forzada en 83%, normal, ya no puede ser obstrucción. Ven la mejor capacidad vital forzada en 75, está disminuido por debajo de 80. Ven el BF1 también en 75, disminuido, entonces ustedes dicen este es un trastorno sugerente de restricción leve. Ejemplos ya completándolos con pletismografía para corroborar la restricción. Este es un trastorno sugerente de restricción muy severo, porque la capacidad vital forzada está en 24%. Fíjense, el BF1 también en 24%. Y cuando le hago la pletismografía, la capacidad pulmonar total está en 66%, lo normal es más de 80%. Entonces corroboro que este es un trastorno sugerente de restricción. En este caso, con una capacidad vital forzada en 24, es poco probable que me salga una capacidad pulmonar total normal, ¿no? Esto es bastante, de todas maneras, iba a obtener, probablemente tenía mucha probabilidad de obtener un trastorno restrictivo en la pletismografía. Y esta es la prueba completa espirométrica pletismográfica de difusión de monóxido de carbono de un paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Fíjense la espirometría primero, la relación BF1 sobre capacidad vital forzada está en 84% normal, la capacidad vital forzada en 33 y el BF1 en 35. Trastorno sugerente de restricción muy severo. Le hago la pletismografía, la capacidad pulmonar total está en 49, una disminución severa de la capacidad pulmonar total. Fíjense, la difusión de monóxido de carbono está en una disminución muy severa también. Entonces es un trastorno sugerente de restricción muy severa, con disminución severa de la difusión de monóxido de carbono, y si esto lo agrego una tomografía con un patrón UIP, entonces es una fibrosis pulmonar idiopática, y por el valor de la difusión de monóxido de carbono, yo digo que este paciente se encuentra en el rango ya de requerir trasplante de pulmón. Esta gráfica, este cuadro resumen de los trastornos funcionales también se los he enviado por WhatsApp, y a los que ingresaron después también se los voy a enviar. Me habla de todas las diferencias espirométricas funcionales en todos los valores de cada una de nuestras enfermedades más importantes. ¿Qué les parece hasta ahí? Porque hasta ahí hemos terminado y aprendido a hacer las evaluaciones de los tres tipos de resultados: normal, trastorno obstructivo y trastorno restrictivo. ¿Tienen alguna pregunta? Espero un minuto para la pregunta. Muy bien, parece que está todo claro. Entonces ya hemos visto espirometría normal, espirometría obstructiva, la obstructiva, digamos así, menos severa, sin que la capacidad vital forzada disminuya, una obstructiva que está avanzando en el tiempo, donde tenemos un trastorno obstructivo con disminución de la capacidad vital forzada, también denominada mixta, y los trastornos sugerentes de restricción que deben ser corroborados con una pletismografía para evaluar la capacidad pulmonar total. Hemos hablado grandes rasgos de lo que era la aceptabilidad, la repetibilidad y las pruebas usables. Hemos hablado de todas las revisiones más grandes o guías o studies más grandes de la ATS-ARS 2005 hasta la última ATS-ARS 2019, donde existen algunos cambios en los criterios de aceptabilidad de las pruebas, sobre todo en lo que es el volumen extrapolado, ahora es menos de 100 mililitros, y también ha reforzado la idea de que existe un grupo de pruebas llamadas usables. Se ha actualizado la gráfica o la tabla de calidades de la prueba. Alex, ¿la altitud influye en los valores de referencia o es igual que a nivel del mar? Correcto. Va a influir en dos parámetros, ¿no? En las condiciones BTPS. Cuando ustedes tienen un espirómetro nuevo, generalmente viene calibrado a ciertas características. Viene calibrado para una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, o sea, quiere decir que viene calibrado para trabajar a nivel del mar. La mayoría de nuestros espirómetros tienen sensores de temperatura, entonces va a utilizar la presión atmosférica de 760 más la temperatura detectada para calcular las condiciones de TPS. Con eso va a corregir la diferencia que existe entre un equipo espirométrico que no tiene humedad y que tiene una temperatura ambiental contra el cuerpo que tiene humedad en el vapor y tiene una temperatura de 37. Esa es la primera BTPS que se van a regular por la altitud.
Y lo otro, existen algunos institutos que han soltado o han dado ciertas recomendaciones para evaluar la espirometría en altura. Más que el valor de referencia, lo que van a hacer es que ustedes van a ver que pobladores de las grandes alturas pueden tener volúmenes pulmonares mucho más grandes, BFUM y capacidad vital forzada. Por lo tanto, puede ser que les salgan espirometrías con BFUM y capacidad vital forzada en 160, 150, 180%. Entonces, la ecuación de referencia dejaría de estar funcionando correctamente porque no ha sido hecha para algunos pobladores de la altura. Tendríamos que buscar a los autores de esos artículos y nosotros mismos calcularla, porque los equipos espirométricos no vienen con esas ecuaciones todavía. Muy bien. Buenísima pregunta. La recomendación hasta hace poco era NANES3, sobre todo porque la hacían los ATS y IRS. NANES3 fue hecho en Estados Unidos. Si ustedes hablan con nuestros colegas mexicanos, que espero que todavía estén en la charla, también ellos han creado unas ecuaciones de referencia, ¿no? También existen unas ecuaciones del estudio platino, que fueron hechas en 5 ciudades latinoamericanas. Pero yo no le tengo realmente mucha confianza a esas ecuaciones. Yo sugiero manejar la ecuación de NANES3, pero corregida por la raza. Pero si ustedes tienen la que está mencionando de Consuelo, la GLI, esa es mucho mejor, porque también incluye ya a países más sudamericanos y no solo a raza latina, como es la que tiene NANES. Entonces, a cabeza, GLI, si es que pueden conseguirla, si la tiene su equipo, y luego, segunda opción, NANES3. Si están trabajando en México, la ecuación mexicana, ojalá existiera una ecuación peruana, ¿no? Y ojalá existiera una ecuación peruana a nivel del mar y corregida para la altitud, que es lo que se ha trabajado, pero la ecuación de la regresión logística que se requiere no cuadra, no logra captar con fuerza toda la población todavía. Hay algunas otras variables demográficas que deberían incluirse en la ecuación para que capte a más gente. Muy bien. Prueba de broncodilatación. Ya hemos hecho entonces normal, obstructiva y restrictiva. La prueba de broncodilatación está indicada principalmente en los trastornos obstructivos. Broncodilatación. Entonces, lo que voy a hacer es, a un trastorno obstructivo, le voy a aplicar un broncodilatador para medir cuánto se abre el bronquio y cuánto varían los volúmenes. Es el BF1 y la capacidad vital forzada. ¿Yo puedo aplicar la prueba de broncodilatación en una prueba obstructiva? Sí, y toda prueba obstructiva debería pasar por una prueba de broncodilatación. También puedo aplicar la prueba de broncodilatación en una prueba normal, sobre todo si las pruebas son normales bajas, ¿no? Yo estoy hablando de un joven de 17 años que tiene un BF1 en 83%. Para esa edad yo esperaría un BF1 mucho más alto. Entonces también podría hacer una prueba de broncodilatación. Y también algunas personas, he visto algunas instituciones, aplican la prueba de broncodilatación en los trastornos restrictivos. Y voy a ponerles un ejemplo de una prueba restrictiva a la cual se le hizo broncodilatación. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, prueba de broncodilatación para los trastornos obstructivos. ¿Y cómo son los pasos? Voy a realizar la prueba de capacidad vital forzada, la habitual, la que ustedes han visto. Voy a buscar de conseguir mis pruebas aceptables y repetibles, una sesión de pruebas de calidad A, en lo mejor. Si detecto la obstrucción, voy a administrar un broncodilatador. Están validados 2 broncodilatadores, pero el más usado es el salbutamol. Para otros lugares probablemente no haya salbutamol, puede haber levosalbutamol o su similar albuterol. Ellos son los mismos, salbutamol, albuterol o levosalbutamol. En este caso el salbutamol viene de 100 microgramos, se usa una dosis de 4 PAF, o sea 400 microgramos. Los PAF o cada inhalación deben de estar separadas una de otra por 1 minuto. Al cuarto PAF debo esperar 15 minutos para repetir toda la sesión de la capacidad vital forzada, volver a lograr por lo menos 3 pruebas espirométricas aceptables y poder tener entonces pruebas aceptables en el pre y pruebas aceptables en el post, escoger la mejor del pre, escoger la mejor del post y compararlas. Y así puedo valorar la respuesta que tiene un paciente al broncodilatador. Si no tuviera salbutamol, puedo usar bromuro de hipatropio, que viene a 20 microgramos, a quedar 8 PAF, o sea, estos son 160 microgramos, y en este caso no se recomienda esperar 30 minutos porque el bromuro de hipatropio es menos potente y su tiempo de acción también es más largo, su inicio de acción es más prolongado que el salbutamol. Son las bases fundamentales de una prueba de broncodilatación.
Estas cortes para decir que existe o no existe reversibilidad son muy variables, depende de la literatura que ustedes lean. Por ejemplo, cada una de estas asociaciones tiene diferentes definiciones de reversibilidad. La reversibilidad es cuánto mejora el F1 después del broncodilatador. La que usamos más habitualmente en Latinoamérica, siempre nos seguimos más de la literatura norteamericana y europea, es el cambio, el aumento de más del 12% en el F1 y más de 200 mililitros el valor absoluto. Esto lo vamos a ver con unos ejemplos. Cuando yo realice la prueba de broncodilatación, voy a tener dos criterios que se los voy a compartir y no sé si ustedes los han escuchado antes. Voy a tener un criterio que se denomina el criterio de reversibilidad. Este sí lo han escuchado todos, criterio de reversibilidad. ¿Qué significa? Que la prueba en el post-broncodilatador ha mejorado en el BEF1 o en la capacidad vital forzada 200 mililitros a más y 12% a más, y la prueba se ha vuelto normal. Eso sería el criterio de reversibilidad. Pero puede pasar que yo tenga un paciente que le aplico broncodilatadores, mejora el BEF1 o la capacidad vital forzada 200 mililitros a más, y mejora el BEF1 o la capacidad vital forzada 12% a más, pero la prueba sigue estando obstructiva. En ese caso, se considera que el término más adecuado es respuesta al broncodilatador. Entonces tendría reversibilidad y respuesta al broncodilatador. También a veces se usa respuesta parcial al broncodilatador, cuando yo aplico el broncodilatador pero no cumple los criterios anteriores. Pueden usarlo, no es lo adecuado. ¿Por qué es importante diferenciar la reversibilidad de la respuesta al broncodilatador? Porque como está acá citado en estas tres literaturas, 52% de los pacientes con EPOC pueden responder al broncodilatador pero no tener reversibilidad. De ahí que comparto un cambio del chip inmediato para todos ustedes. Todos debemos haber tenido un momento en el chip grabado que el asma es reversible y el EPOC no. Que el asma mejora con el broncodilatador y el EPOC no mejora con el broncodilatador. Pero el EPOC mejora con el broncodilatador, la mitad de los pacientes mejoran con el broncodilatador, pero no normalizan la prueba. Entonces eso se llama respuesta al broncodilatador. Los pacientes con asma suelen mejorar con el broncodilatador y también normalizar la prueba. Entonces queda claro qué es reversibilidad y qué es respuesta al broncodilatador. ¿Cómo se calcula? Esto es de los españoles. BEF1 postbroncodilatador en valor absoluto menos BEF1 en el pre-broncodilatador en valor absoluto mayor o igual a 200. Y el porcentaje es el BEF1 postbroncodilatador menos BEF1 prebroncodilatador sobre BEF1 prebroncodilatador multiplicado por 100. Eso va a salir un porcentaje, debe ser mayor o igual a 12%. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos entendido el cálculo de la reversibilidad, de cómo se calcula la variación con el broncodilatador y cuál es el criterio de reversibilidad y cuál es el criterio de respuesta al broncodilatador. Ahora, preguntas que siempre me hacen y siempre trato de ponerla es: ¿se usa para algo el flujo expiratorio forzado 2575 en espirometría? ¿Qué opinan ustedes? ¿O cómo lo manejaban? ¿Qué habían aprendido que les habían dicho? Bueno, yo les digo lo que... De acuerdo, ¿no es cierto? El concepto que nos dice Alessandra es cierto, ¿no es cierto? Clásicamente nos han dicho algo. Esto es clásico. Y muchos neumólogos suelen decirle a sus pacientes: tienes obstrucción porque ven el FEP 2575 disminuido, y eso no es cierto. Clásicamente, ¿qué nos han dicho? Clásicamente, ¿qué nos han dicho? Que el flujo expiratorio forzado 2575 es la alteración más precoz, que tiene que ver con la vía aérea pequeña, menor de 2 milímetros. Y en los fumadores es lo primero que se altera y lo que puede revertir cuando deja de fumar. Esto es falso. ¿Está bien? Ya no se usa el flujo expiratorio forzado 2575 para detectar obstrucción, tampoco se usa para medir respuesta al broncodilatador. ¿Por qué? Porque inclusive en gente sana, durante el día, el flujo expiratorio forzado varía tanto que no se puede determinar un punto de corte. Hay muchos cambios en ese parámetro por espirometría.
Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una espirometría normal y tiene un flujo expiratorio forzado 25-75 bajo, no le digan que tiene obstrucción porque no se usa, y tampoco, si ustedes aplican el broncodilatador, no se fijen en el flujo expiratorio forzado 25-75 para decir que ha funcionado. Luego les voy a dar unos tips para evaluar sospechosos de POC o fumadores, que es mucho mejor que el flujo expiratorio forzado 25-75. Acá vemos el concepto de reversibilidad, tenemos una espirometría para entenderla acá. Ese es el pre-broncodilatador en la primera tabla. Me sale un trastorno obstructivo leve. El BF1 sobre capacidad vital está en 65 y el BF1 está en 79, trastorno obstructivo leve. Le aplico salbutamol, 400 microgramos, espero 15 minutos, vuelvo a repetir la prueba de capacidad vital forzada. Ahora tengo una espirometría normal. La capacidad vital forzada está en 104%, el BF1 está en 100%, y la relación BF1 capacidad vital forzada está por encima ya de 70%. ¿Cómo hago los cálculos de valorar esta variación con el broncodilatador? El valor absoluto del post-broncodilatador menos el pre-broncodilatador me sale en 480 mililitros de la capacidad vital forzada. Para el BF1 me sale en 550, está cumpliendo, basta que cumpla cualquiera de esos, ya sea BF1, ya sea capacidad vital forzada, que sea mayor de 200 mililitros. ¿Cómo calculo este 27%? El post-broncodilatador menos el pre-broncodilatador sobre el pre-broncodilatador multiplicado por 100, me salió 27. Quiere decir que está cumpliendo que la mejoría ha sido más de 200 mililitros, más de 12%, y la espirometría se ha vuelto normal, entonces cumple el criterio de reversibilidad. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener una prueba. Esta es una prueba reversible. Un paciente que pasa de una obstrucción a una normalidad y que el BF1 mejora en volumen y en porcentaje. Ahora vamos a ver una prueba respuesta al broncodilatador. Ya no reversible, sino respuesta al broncodilatador. Este es un paciente con EPOC. Tienen el prebroncodilatador un trastorno obstructivo muy severo con disminución de la capacidad vital forzada. Le aplico el broncodilatador y ahora me da un trastorno obstructivo todavía muy severo con disminución de la capacidad vital forzada. ¿Cuánto mejora el BF1? 16%. Como tiene poco volumen absoluto, ha habido una poca aumento del volumen absoluto del BF1, pero sigue estando obstructivo. Entonces, este es un paciente con EPOC, pero que responde al broncodilatador. De ahí que el tratamiento crónico del EPOC es con broncodilatadores. Acá tenemos otro paciente con EPOC, trastorno obstructivo severo, con disminución de la capacidad vital forzada. Le aplico el broncodilatador y en el post-broncodilatador me sale trastorno obstructivo severo, con disminución, trastorno obstructivo moderado severo, con disminución de la capacidad vital forzada. Ha aumentado 36% en el BF1, ha aumentado más de 200 mililitros en volumen absoluto, pero sigue estando obstructivo. Este también es un paciente con EPOC mío, que tiene respuesta al broncodilatador. Tiene EPOC, pero tiene respuesta al broncodilatador. Y acá tenemos un trastorno sugerente de restricción en el pre-broncodilatador. Miren, BF1 sobre capacidad vital forzada en 76, capacidad vital forzada en 74 y BF1 77. Y en el post-broncodilatador, la prueba se hace normal, de un trastorno sugerente de restricción se vuelve normal, y el BF1 mejora 26% y más de 200 mililitros. Entonces tengo una prueba obstructiva que tiene reversibilidad, tengo una prueba obstructiva que tiene respuesta al broncodilatador, y también les he mostrado una prueba restrictiva con respuesta al broncodilatador. Otro trastorno obstructivo moderado con disminución de la capacidad vital forzada, y en este caso le aplico el broncodilatador y me da un trastorno obstructivo moderado con disminución de la capacidad vital forzada, pero el BF1 solo mejora 7%. En este caso no tengo respuesta al broncodilatador, sigo teniendo un trastorno obstructivo moderado con disminución de la capacidad vital forzada en el post-broncodilatador, compatible con un EPOC, lo más probable, pero sin respuesta al broncodilatador, o podrían decir ustedes con respuesta parcial al broncodilatador, ¿no? Pero nada más. ¿De acuerdo? Y tiene pletismografía, ¿no? En ese momento comentaron si era necesario, acá está en el escenario de espirometría, y ustedes ven cómo está la capacidad pulmonar total de 242% y volumen residual en 559%.
en el anterior, en este de acá, que tiene obstrucción, en el, claro, el ACO, que es el Asthma EPOC Overlap, dice que debe cumplir algunas características, ¿no? Que tiene que tener el antecedente de atopía, que tiene que haber estado expuesto ser un gran fumador, que tiene que tener una gran respuesta al broncodilatador, pero la prueba no puede normalizarse en el post-broncodilatador. ¿De acuerdo? Ese sería el criterio de ACO. Si este paciente era asmático y tengo esto, podría decir que esto es ACO. Pero este también podría ser, este en realidad es un EPOC normal y común que tiene respuesta al broncodilatador. Entonces también, yo, si fuese un asma previa con atopía que desarrolle EPOC y que tiene muy buena respuesta al broncodilatador, pero la prueba se hace que no se normaliza, eso es ACO. Pero si este paciente nunca tenía antecedente de asma y lo que tiene es un EPOC, y le hago la prueba de broncodilatador y tiene pura respuesta al broncodilatador, este es un EPOC con respuesta al broncodilatador, no es un ACO. Muy bien, y vamos terminando con la prueba de broncoprovocación. La prueba de broncoprovocación es lo contrario. La idea es reducir el calibre de la vía aérea, forzar que el bronquio se cierre. Y está indicada en una prueba normal. Yo puedo hacer la broncoprovocación solo si la prueba es normal, porque lo que voy a buscar es que se cierre la prueba, el bronquio. Por eso ustedes nunca hagan una prueba de broncoprovocación en un trastorno obstructivo porque podrían llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria aguda. Y solo deben hacer las pruebas de broncoprovocación en ambientes de laboratorios, de pruebas funcionales, ¿no? En un ambiente hospitalario, porque ustedes no saben qué tanto se le puede cerrar al pecho. ¿Por qué hago una prueba de broncoprovocación? Porque yo puedo tener un paciente asmático que entre crisis tiene espirometría normal, me queda la duda, entonces yo a ese paciente busco que ver qué tanta hiperrespuesta tiene. O por ejemplo, tengo un corredor de alta competición que cuando empieza a hacer su atletismo o carrera de fondo, siente que se le cierra el pecho, o sea, tiene un asma inducida por el ejercicio. ¿Cómo la corroboro? Provoco esa broncodilatación simulando un ejercicio. La broncoprovocación la puedo hacer de dos maneras. Bueno, tengo la manera específica e inespecífica. La específica es que si yo logro identificar el alergeno, lo cual es realmente muy difícil, por lo cual las pruebas de broncoprovocación suelen ser inespecíficas. Pueden ser farmacológicas o con agentes físicos. El agente farmacológico más conocido es la metacolina, y además es el más repetible. Y el agente físico puede ser el ejercicio mismo, que lo vamos a hacer con un ciclo ergómetro o una faja continua, o puedo exponer al paciente a un aire frío y seco para que empiece a broncoconstriñirse. La broncoconstricción se puede realizar, como hemos dicho, con el ejercicio a través de un ciclo ergómetro de esta bicicleta estacionaria. Lo que yo voy a hacer es espirometrías repetidas. Primero le hago una espirometría basal. Está normal. Y empiezo a hacer que caliente. Y luego empiezo a hacer espirometrías al minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos. En ese minuto, posterior a la prueba, yo voy haciendo que el paciente haga cada vez mayor bicicleta a mayor esfuerzo, mayor carga, mayor resistencia. Y voy midiendo el B1, el B1, el B1 para evaluar cuánto cae el B1. Si hay una caída del 15% del B1, yo digo que estoy frente a una respuesta de broncoprovocación positiva, y podría decir que esto probablemente sea una asma inducida por el ejercicio. Este es un cicloergómetro que tiene que evaluar la resistencia, tiene que generar una carga o una resistencia controlada para el paciente. Yo voy evaluando esto en watts y esto lo voy midiendo el B1 cada minuto. O puedo hacer una prueba de broncoprovocación con agente químico con la metacolina, en donde se busca que evaluar el PC20, o sea, el punto en el cual el B1 ha caído 20%. En el momento en que cae 20%, yo tengo que evaluar a qué concentración de esta metacolina ha caído. La metacolina es un broncoconstrictor. Una persona normal no debe llegar a perder un B1 de 20%, pero sí se le va a cerrar el pecho por el agente broncoconstrictor. Un paciente asmático a pequeñas concentraciones de metacolina rápidamente va a ser broncoconstricción. Se busca detectar ese punto. Cuanto más bajo sea la concentración que lleve a una mayor broncoconstricción, mayor es mi posibilidad clínica de que esto sea un asma. Acá lo que comentaba, ¿no? Si yo les he dicho que
FEP2575 no es un buen parámetro para yo poder evaluar obstrucción de la vía aérea pequeña o precoz. Yo lo que puedo usar son estos parámetros, el BEF3 sobre capacidad vital forzada, sí me ayuda bastante a la vía aérea pequeña, o el BEF1 sobre el BEF6 para hacer screening de POC, por ejemplo, que son recomendados en el 2019. Ya sabemos que existen otras alteraciones de la vía aérea superior, les puedo dar esta diapositiva, las tres clásicas y básicas, ¿no es cierto? La variable extratorácica, la variable intratorácica y la obstrucción fija. La variable intratorácica, ¿cómo la recuerdo yo? Intratorácica, ¿dónde está la curva plana? En la zona expiratoria. En la extratorácica, ¿dónde está la parte plana? En la zona inspiratoria. Y si yo tengo una zona plana tanto en la zona expiratoria como inspiratoria, esa es una obstrucción fija de la vía aérea extratorácica. Y es bastante interesante, esto lo he visto ahora nomás en BRET en el 2020, que esta forma de curva con esta forma sinusoidal se asoció a malformaciones arteriales como el divertículo de Commerel, ¿no? El divertículo de Commerel, que es una imagen en espejo, como se ve acá del arco aórtico derecho, que se ve al otro extremo, obstruía la vía aérea superior y nos daba esta imagen de obstrucción fija de la vía aérea, tanto en la parte expiratoria como expiratoria, pero en este caso en la inspiratoria no era horizontal, sino era sinusoidal, indicando que esto no era vía aérea precisamente, y haciendo los estudios encontraron que se trataba de una malformación arteriovenosa. Bastante interesante este artículo. Y en COVID, ahorita con este problema del COVID, ¿podríamos o no podríamos hacer espirometría? En realidad se podría hacer, pero tendríamos que tener todos los cuidados requeridos. ¿Cuáles son básicamente? La desinfección de los equipos con alcohol isopropílico al 70%, el uso necesario y obligatorio de filtros antibacterianos certificados, como este, por ejemplo, de Vitalograph, que controla el 99.99% 99 de los virus exhalados por el paciente, un equipo de protección personal adecuado para trabajar con aerosoles. En este caso tendremos que tener el escudo facial, lentes y un respirador como mínimo N95 más la cubierta de las romas del mandilón, los guantes y un ambiente bastante ventilado. Bajo estas condiciones podríamos realizar espirometrías. El Colegio Americano de Salud Ocupacional, de Medicina Ocupacional, indica que si es necesario, las espirometrías se pueden hacer bajo estos criterios de control de bioseguridad. La Asociación de Fibrosis Pulmonar, también, si ustedes necesitan las espirometría, todo va a depender del riesgo-beneficio. Bueno, estamos en la hora, creo que lo hemos hecho bien, hemos desarrollado todos los temas de interpretación de la espirometría, y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, quedo atenta a ella. Sí, les voy a pasar algunas de las diapositivas básicas que hemos estado nombrando para que ustedes puedan repasarla. También les voy a mandar, ya les he mandado a los que estuvieron ayer o antes de hoy, algunas de las guías y recomendaciones y statement. Qué gusto, Alessandro Bossi, qué gusto. Ah, sí, claro que sí, qué gusto verla por acá. Muchas gracias, Gretel. Es una charla rapidita de 1 hora 45 para poder evaluar la interpretación. Las charlas se las vamos a dar. Vamos a compartir el link de la clase grabada para que ustedes puedan repasarlo tantas veces necesiten. Durante la semana va a estar activo. Y lamentablemente solamente hubo una capacidad de 100 personas en esta charla de Zoom. Tuvimos cerca de 200, gracias a nuestros amigos de otras ciudades del país y también a nuestros amigos bolivianos y mexicanos. Espero que todavía estén acompañándonos y los esperamos para nuestros próximos cursos. Muy buenas noches, cuídense mucho, cuiden a su familia, manténganse sanos, bendiciones. Muchas gracias, Kenneth, muchas gracias a todos. Mi correo se encuentra en las diapositivas, también se los voy a hacer llegar, Alex, y también mi número telefónico para cualquier consulta.
Voy a enviarles también las diapositivas. Gracias a todos. Muchas gracias, Roberto, que les vaya muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor Claros. Gracias por compartir la charla con nosotros. Buenas noches. Saludos de Ecuador, qué gusto, Esteban. De Ecuador, qué gusto. Mucho cuidado por allá. Acá también el norte de Perú está bastante, con bastantes problemas. Ariel Ferrer, si estás en el grupo WhatsApp, envíanos por favor, o al correo donde te escribiste, envíanos por favor tu correo para ahí enviar, porque ahorita no voy a poderlo apuntar. Un saludo a Giuseppe García, qué gusto, mucho gusto. Saludos, pero que vaya muy bien. Hasta luego a todos, buenas noches.